¿Cómo están todos? Muy buenos días. Esta semana los saludo con mucho gusto y vamos a platicar de un tema que está muy interesante, que es algo que conocemos y de lo que se habla mucho en cuanto a lo que son los síntomas en el desarrollo de esta enfermedad del Alzheimer. Es algo que te va a influir mucho en lo que es la autonomía, la pérdida de esa autonomía del paciente, ¿no? Y que se puede ir complicando poco a poco la atención que le puedes dar a tu paciente y también la relación emocional que puedes tener con tu paciente. Esta dificultad es una alteración. Esta alteración que tienen las personas con Alzheimer en algunos de los casos, porque recuerda que es bien importante que observes, cada paciente es diferente y cada paciente puede estar presentando diferentes síntomas o inclusive alguna variante del síntoma que ahorita como vamos a platicar. Entonces, esta alteración, como te estaba yo comentando, es la dificultad que puede tener una persona para reconocer objetos cotidianos o personas conocidas o inclusive algunas otras variantes como vamos a ver que son cosas familiares, ¿no? Como aromas, lo que entra por los sentidos y ahorita lo vamos a platicar más ampliamente. A esta alteración se le llama, es una alteración cognitiva y se le conoce como agnosia. Esto afecta a los pacientes día a día y obviamente va a afectar a las personas que conviven con ellos porque emocionalmente es algo fuerte, ¿no? Que quizás el paciente no te está reconociendo ya, no sabes quién eres o lo hemos platicado en algunas ocasiones, ya no se reconoce a sí mismo. Recuerda que siempre las prácticas son informativas, acércate a tus profesionales de la salud para que tengas mejores herramientas y más información sobre los temas. Y bueno, vamos entonces a platicar. Vamos con la primera pregunta que puede surgir, ¿no? Entonces, ¿qué es la agnosia exactamente? Pues bueno, es esta alteración cognitiva que está haciendo referencia a esa dificultad o incapacidad inclusive de reconocer a las cosas familiares, que no tiene ninguna alteración en la percepción. ¿A qué se refiere esto? A que sus sentidos funcionan bien, es decir, alguna alteración en la percepción es que tú no puedas ver bien y por eso no reconoce a la persona, porque ya no lo distingues. No, aquí tú estás viendo, la visión es adecuada, no tienes ningún problema de la vista, pero no puedes reconocer el rostro de la persona. No puedes reconocerlo debido a que se están presentando este tipo de alteraciones cerebrales y suelen ser uno de los síntomas del Alzheimer, que normalmente va a aparecer en las fases avanzadas ya del Alzheimer, ¿no? Como consecuencia de esto, pues el paciente no va a poder reconocer a las personas o no va a poder relacionar de manera adecuada el significado de lo que está percibiendo, es decir, de lo que está viendo y no lo puede relacionar con su significado, de lo que está oliendo, escuchando, no lo puede básicamente relacionar bien con lo que es el significado, es decir, ya no va a encontrar el contexto, qué es eso que está oliendo, por ejemplo, ya no lo puede reconocer, por eso decimos que ya no lo reconoce. Dependiendo de ese canal de entrada o el sentido, ¿no? Que es el sentido del tacto, el oído, el gusto, la vista, etcétera, se le va a dar nombre a los diferentes tipos de agnosia. Será una agnosia visual o una agnosia auditiva, la agnosia táctil, la olfativa y la gustativa. Es decir, cualquiera de los 5 sentidos puede estar la persona sufriendo algún tipo de agnosia, ¿no? Y bueno, existen otras formas más complejas, por ejemplo, que tienen que ver ya con lo que es el reconocimiento de las propias sensaciones o con las señales de lo que el cuerpo te está diciendo. Por ejemplo, esto es muy común en el Alzheimer, ya lo hemos platicado en ocasiones, pero no como agnosia, no lo habíamos definido como esto relacionado con esto, sin embargo es una agnosia. ¿En qué sentido? Hemos puesto ejemplos en que la persona, que es bien necesario cuando metamos a bañar a la persona o cuando ayudemos a un paciente con Alzheimer, checar la temperatura del agua, porque ya no está interpretando correctamente ese significado. Entonces decimos que ya no percibe bien la temperatura, puede estar muy fría o muy caliente el agua, entonces, o puede estar quemándose o puede tener mucho frío, pero no está entendiendo el significado de esto, es decir, está presentando esa agnosia en ese sentido. ¿Qué va a pasar? Que como resultado la persona puede rechazar el baño, pero no va a ser capaz de decirte por qué, ni siquiera sabe identificar exactamente qué es lo que no le está gustando, porque si se está quemando sí está sintiendo un dolor, pero básicamente no sabe interpretar
el por qué o qué es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces hay que estar muy atentos a este tipo de cosas, que si es invierno, que tiene frío, checar que tenga en su recámara una temperatura adecuada. Puede también esto referirse a esas veces que está el invierno muy fuerte y de repente la persona sale con shorts y chanclas y tú dices, pues que no te tienes frío, pues probablemente sí lo tenga, pero ya no lo sabes reconocer. Y entonces hay que tener mucho cuidado con, como te comentaba, después puede no querer salir a la calle porque tiene frío y no te lo puede expresar, ni siquiera lo sabe identificar bien, o porque se quemó con el agua del baño, ya no se quiere bañar. Y bueno, todo este tipo de cosas que siempre hemos platicado, es bien importante que tú como cuidador y la familia que te acompaña y las personas que te apoyan observen, tengan una observación de lo que está sucediendo, porque esto es algo muy común que puede estar pasando, pero la persona ya no te lo puede decir. Otra de las cosas que pasa muy comúnmente con esta agnosia es que el paciente ya no es capaz de conocer las caras familiares, de reconocer estas caras. Inclusive a veces no se reconoce a sí mismo al espejo. Él puede recordar, y esto es bien importante, que era un poquito por lo que este tema me pareció muy interesante de tocar, no es que no recuerde a las personas en muchas ocasiones, sí el Alzheimer va a afectar a la memoria, pero no es lo mismo la agnosia que esa falta de memoria. Es decir, puede ser que se acuerde que tiene un hijo, la edad del hijo y cómo era el hijo. El asunto es que cuando su hijo llega, ya no reconoce su rostro, es decir, ya no lo puede relacionar con su hijo. Se va a asustar y va a pensar que es una persona extraña que está entrando a su casa, que está en su recámara, por ejemplo, o de repente no va a querer que la bañe porque está viendo a un extraño que la está tratando o tratando con mucha familiaridad y no va a saber qué es lo que está pasando. Se puede asustar mucho. Entonces, hay que observarla. De repente pueden llegar visitas que para ti, bueno, pues es que es la familia o son dos o tres personas muy allegadas, que son muy bien conocidas y quizás ella no las haya olvidado. Y cuando le dices, va a venir fulano, mengana, va a decir, ay, qué bueno, qué padre. Pero a la hora que las veas, si tú estás viendo que tiene reacciones extrañas, diferentes o de rechazo, o se quiere ir, o está pasando algo, hay que checar, quizás no las está reconociendo y piensa que están invadiendo su espacio. Esto lo puede llenar o puede llenar al paciente de temor, porque para él es potencialmente peligroso que un extraño esté en casa, o uno no lo va a entender, ¿verdad? Pero en el caso de él, pues sí es bien interesante que nosotros, como no lo podemos entender, pues hay que ponernos en sus zapatos para que entendamos que es una persona completamente extraña, incluso él mismo. Se puede estar viendo en el espejo y de repente creer que es alguien diferente, que no es él, que no que está viendo un reflejo, está convencido de que está viendo una persona extraña que está enfrente de él en su recámara, por ejemplo. Y esto lo puede asustar mucho. Por eso hemos platicado en otras ocasiones que puedes tapar los espejos dependiendo del grado, obviamente, o de plano quitarlo de su recámara, dependiendo de qué tan seguido le pase esto, o de cómo se ponga cuando le pase también, ¿no? Que no sea peligroso para el paciente. Y bueno, las agnosias no van a tener una buena forma de ser tratadas, es decir, no se pueden revertir y están causando esa atrofia en determinada área del cerebro, que es lo que está haciendo que no se puedan reconocer. Y bueno, eso se va a unir entonces sí a la pérdida progresiva de la memoria. Y bueno, pues todo esto va a ir dificultando cada vez más la interpretación de lo que la persona está percibiendo. Como tal, pues va a empezar a dejar de reconocer o a reconocer de forma equívoca a las personas o los lugares. Te puede confundir, ¿no? Con alguien más. Entonces te puede estar confundiendo, pero ya se están mezclando la memoria con la agnosia y bueno, hay que estar bien pendientes para poder aceptar esta situación, familiarizarte con la situación e ir adaptando tanto el entorno del paciente como tú, como tus acciones y cómo van a tratarlo conforme se va presentando este problema. Y bueno, estamos hablando, acuérdense, de agnosias y falsos reconocimientos. Ya dijimos que de repente reconocen mal algún lugar, ¿no? ¿Y cómo puedes afrontar estas situaciones? Bueno, si no estás reconociendo a las caras familiares, esto quiere decir que hay que recordar que no es que no recuerde a la persona, que no tenga memoria, no ha olvidado quizás la relación con la pareja o con los hijos, pero ya no puede reconocer
la cara, ¿no? Ya no puede reconocer la cara de la persona. Esto se le llama prosopagnosia. A esto se le llama a la parte de lo que son las caras. Y bueno, va a ser doloroso, sí, por supuesto lo entendemos, pero no te lo tomes como nada personal. Vas a necesitar aceptarlo, vas a necesitar intentar ayudar a la persona potencializando ese reconocimiento, dándole pistas a través de otros canales, como que, pues como la voz, lo que le vas a decir, o el olor, por ejemplo, ¿no? Algún olor que asocie el perfume de la persona, los gestos que puedes hacer, algo que tenga que ver con los rasgos característicos de la persona. Entonces, así lo puedes ayudar un poquito. Puede llegar, como decíamos, a no reconocerse frente al espejo, y bueno, ya lo hemos dicho, necesitamos quitar el espejo o taparlo, porque ella puede interpretar que viene hacia ella la persona, la tiene de frente y está en su recámara, y si va caminando y de repente, pues en el reflejo va a ver que se va acercando. Por eso para ellos es básicamente algo potencial peligroso, vamos. Necesitamos checar que no se lastime, le va a causar ansiedad, le va a causar preocupación o que a cada rato, porque quizás al principio no te va a decir nada. En un momento dado quizás pueda gritar o algo porque ya tiene miedo, pero si no te está diciendo nada, pues a cada rato va a haber alguien desconocido en su recámara antes de que te diga algo. Por eso hay que observarlos para saber que si necesitamos retirar las cosas o el taparlas nada más, etcétera. ¿Cómo puedes trabajar esto? Bueno, pon unas fotografías cerca de ella misma, quizás para que pueda reconocer ese reflejo en la fotografía, quizás no en el espejo, pero que vea que la foto se parece. De alguna manera, recuerda que esto va a ser progresivo, pero para que el mayor tiempo esta persona se pueda reconocer a sí misma. Otro tipo de agnosia, bueno, o de falso reconocimiento es que puede creer que su casa no es su casa, ¿no? Ahora está viendo la casa de una forma diferente, la percibe distinta, o los espacios que le eran muy conocidos ya los va desconociendo, o puede tener recuerdos más antiguos, porque acuérdense que acabamos de decir que se empieza a mezclar con esa falta de memoria, ¿no? Entonces, no tiene preservados los presentes, pero sí los anteriores. La casa la va a ver diferente, o no la va a reconocer porque se va a acordar de la casa de sus papás, por ejemplo. ¿Qué va a pasar? Que no necesitas, para nada te va a servir discutir con la persona, ni intentar convencerla, ni tratar de explicarle en dónde está, porque la persona ya no lo está reconociendo. O sea, él está viendo algo completamente diferente a lo que tú estás viendo. Entonces, hay que tratar de orientarla en el sentido de las cosas familiares. Quizás no reconoce la casa, pero aquí está tu vestido favorito, pero aquí hay un álbum de fotos donde podemos revisar, ¿no? La familia, lo anterior, mira, aquí está el reloj que era de tu abuelo. O sea, cosas que todavía puedas reconocer, aromas, por ejemplo, alguna iluminación, música, todos los sentidos puedes, de alguna manera, que te ayuden a activar ese reconocimiento. No se va a acordar quizás ya de la casa, o del lugar, pero no se va a asustar. Ante las cosas familiares que ve, se puede relajar bastante, ¿no? Puede confundir a los familiares entre ellos, ¿no? O sea, de repente puede llegar la hija y puede creer que es su esposa cuando era joven, por ejemplo, ¿no? Entonces, este tipo de cosas pueden ser para algunas personas incómodas, vamos. Lo que hay que hacer es, pues, simplemente lo mismo, ¿no? Papá, soy tu hija, saco un álbum. Acuérdate que de momento no lo vas a convencer, pero puedes sacar un álbum donde vea fotos de la esposa para que reconozca que no es exactamente la misma persona y poco a poco pueda aceptar que pues no, aunque él vea ya a su esposa, ya no es su esposa, es su hija. Sea amable, recuérdale amablemente durante todo el día, por ejemplo, puedes estar haciendo eso para que durante más tiempo no se confunda, aunque no te esté preguntando, aunque no te esté diciendo que no eres o quién eres, no te esperes a ese momento. Tú solita dile, hola papá, soy tu hija. Hola papá, sí, ya sé quién eres. No importa. Vuélveselo a decir cuando lo vuelvas a ver. Hola, yo soy tu hija, hoy soy tu hija fulana, para que durante más tiempo pueda preservar esa parte o ya se le haga común que le estés diciendo, ¿no? Quién eres, por ejemplo. Que te identifique, aunque parcialmente no puede identificar es tu cara, ¿no? Que no lo regañes, que no te que no lo hagas sentir pena porque no se acuerda, vamos, básicamente de ti.
Otra cosa que pueden las personas de alguna forma confundir por esta agnosia son los sonidos. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor está sonando el teléfono o a lo mejor está sonando el timbre de la casa, el timbre de la puerta y ya no va a reconocer el timbre. No va a reaccionar adecuadamente a este estímulo porque ya no lo relaciona con su significado. Y entonces, si tú tienes a una persona, un paciente de Alzheimer en casa, antes de regañarlo porque no contestó el teléfono, porque no hizo cierta cosa, recuerda que quizás ya no está identificando el sonido. Esto es parte del proceso de la enfermedad. Siempre, como te decía, tu observación es bien importante, no a todo el mundo les pasa lo mismo, pero date cuenta si es un síntoma, es decir, es un síntoma de agnosia, ya no está reconociendo el timbre, porque entonces vamos a ver cómo vamos a solucionar el problema o si tiene que ver con otra cosa, ¿no? Que tenga apatía, que no quiera contestar, que esté deprimido. Es bien necesario observarlo. También, como te decía, acércate a los profesionales de la salud para que ellos te puedan ayudar a tratar de la mejor forma esta situación, a enfrentarla de la mejor manera, cómo te puedes o cómo vas a poder manejar la situación y como te decía, que se den cuenta si es un tipo de agnosia o está pasando otra cosa con tu paciente y que se atienda de la forma adecuada. Y bueno, espero que te haya sido interesante el tema. Nos vemos aquí la próxima semana, que estés muy bien. Y por aquí estamos. Recuerda que en Lambda están para ti. Acércate a ellos. Ellos te apoyarán siempre cuando tú lo necesites. Muchísimas gracias y muy bonita semana.